concha caracol, con mi incienso copal, altarcito luz cristal, vamos a sudar mi bien, el calor del temazcal, abrirnos de par en par, será al amanecer, vamos a calmar el mal, con el rezo del amor, puentecito bienhechor, eleva ya este pregón. Bueno, nosotros estamos pues defendiendo nuestro territorio por lo que ahí nosotros hemos nacido y ahí mi padre está enterrado y toda mi familia están allá. Nosotros estamos defendiendo porque nosotros, nuestro territorio, somos libres para ir a trabajar en una parcela, en un monte, nosotros podemos cambiar a donde nosotros queremos ir a trabajar, a hacer los chacos, para sembrar, que es los guineos, el plátano. Somos libres para poder trabajar, nadie nos va controlando. En los chacos tenemos lo que es el jacú, la yuca, el plátano, el arroz, el maíz, la papaya y todas esas cosas. Lo tenemos nosotros en nuestro chaco, no lo compramos. Y de la carne vivimos de los animales del monte, silvestre. ¿No? Uno sale a cazar y se trae para su taitetú, para su guaso, su jochi, y ya tiene para comer con su familia. Y de los peces tenemos bastante laguna. Donde vivimos es la única parte que se mantiene con todo lo que es la naturaleza y creemos de que eso nos está dando vida como pueblos indígenas, es nuestro mercado grande. Porque también nosotros como pueblos indígenas no queremos perder eso, ¿no? Esa sabiduría que tenemos, por decir, cuando uno va a cazar, ¿no? Sabe cuántos animales va a cazar, no va a acabar con todos los animales, como otra gente no lo va a hacer eso. Si ve 100 animales ahí que es para comer, lo va a acabar, pero en cambio nosotros como pueblos indígenas siempre solamente se caza para que la familia coma, no para que tenga diariamente, ¿no? Pero eso lo va conservando, ¿no? Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje. Lo que quiere el gobierno más que todo es hacer una carretera por el medio del Tignis. Y nosotros, los indígenas, no queremos. ¿Por qué? Porque una vez haya esa carretera, ya el parque ya no va a ser, como se dice en otras palabras, o sea, se van a entrar todos, los cocaleros, los que sacan madera, ya no vamos a tener donde pescar, o sea, se van a terminar los pescados, se van hasta los animales. Decimos que la carretera continúe, pero que no vaya por el corazón del Tignis. Es decir, que no atraviese nuestro bosque, porque el gobierno lo que le interesa es los recursos.
de nuestro territorio, ¿no? Entonces hemos hecho la demanda que se haga la carretera bordeando más que sea por el Timi. Esta carretera no es para unir el Beni con Cochabamba, es para unir Rondonia con Arica, es para unir los productos de origen brasilero a un mercado asiático. Gran parte de las políticas camineras que existen en el país están ligadas también a una actividad de exploración de hidrocarburos. O sea, donde se están construyendo caminos tienen que ver con penetración de empresas petroleras. Y muchas veces los análisis se lo han visto desde una perspectiva únicamente nacional. Y yo creo que es importante verlo que hay intereses nacionales, hay intereses de grupos, de gremios, de sectores, pero que también está obedeciendo a políticas que son mucho más grandes que nosotros, ¿no? Que son a geopolíticas, económicas, responde a las transnacionales. Si un caso la carretera pasaría por el Timni, lo único beneficioso van a ser los cocaleros, ¿no? Porque nosotros como comunidad no va a ser beneficiosa esa carretera. El otro factor de presión son los cocaleros que están en el polígono 7, que ya habían invadido áreas del parque, ya habían decidido que se desmarcaban de la TCO porque ellos adoptaron el sistema de la propiedad privada, y era tala, siembra de coca y básicamente pozas de maceración y fábricas clandestinas de pasta base. Eso está clarísimo. Los cocaleros en esta zona son la base social y la base política más importante que tiene el presidente Morales, y que ven en el área del Parque Isidoro Secure un área de expansión para su cultivo de coca. Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? De que si pasa esa carretera por medio del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Secure, se va a partir, pues, se va a partir el territorio. La gente que inmigra, ¿no? Los colonizadores se van a entrar, ya no van a ser los pueblos indígenas, o sea, la etnia Yuracaré, el Chimán, el Mojeño no va a ser dueño de esa tierra. Ya. Quienes van a ser dueños van a ser otra gente, otros que tienen plata, como nosotros decimos, los que van a comprar esa tierra y de a poco van a ir despojando a los pueblos indígenas de ahí. Vemos y creemos de que esto sería la muerte de los pueblos indígenas, estos tres pueblos, tanto el pueblo Yuracaré, el pueblo Chimán y el Mojeño Trinitario. Yo, más que todo como mujer, yo hablo en nombre de mis hermanas mujeres, porque nosotros nos consideramos que como gente indígena, disque que somos pobres. Eso es el punto principal, que el gobierno dice disque supuestamente que somos pobres, que con esa carretera va a mejorar nuestra vida, va a erradicar la pobreza, vamos a tener un acceso de trabajo. Es mentira. El pobre es lo que viven en la ciudad. Donde hay carretera y hay gente indígena, viven más pobres que cuando no había carretera. Primero porque ya no tienen los ríos poco secos, los arroyos casi secos, no hay pescado, ya no hay la selva ahí, pues todo es hecho pampa, ya no son ellos los que viven ahí, son otros. Si la carretera traza por el Timni, más bien nosotros vamos a llegar a ser pobres. Ahorita que todavía no traza la carretera por el Timni, nosotros somos ricos. No quiere que nosotros tengamos tierra, por nada más él nos trata que somos flojos, porque no lo trabajamos la tierra. No es porque seamos flojos, nosotros lo cuidamos y lo vamos a cuidar porque van a llegar nuestros hijos, van a tener hijos nuestros hijos, y esos hijos tienen que trabajar esa tierra, tienen que vivir feliz, tienen que vivir tranquilo. Que es nuestra carretera, es el río, que es nuestras movilidades, están las canoas, está el remo, están las cingas, con eso nosotros trabajamos.
Allá nosotros no necesitamos nada, lo que es un peso. Uno cuando va allá, usted se olvida de llevarse 10 pesos o 100 para comprar algo. Allá nosotros mayormente lo tenemos todo. Mire, yo creo que yo no comparto con eso, ¿no?, que el gobierno dice, ¿no?, para superar la pobreza. Porque yo le digo, ¿no?, si bien él va y regala un motor, va y regala un auto, o bueno, qué sé yo, otra cosa, ¿no?, con eso no se va a hacer rico uno, pues, ¿no? Las máquinas se fregan, pero el territorio queda siempre ahí. Hay pues toda una lógica desarrollista, convencional, de la vieja izquierda, que creen que hacer desarrollo es hacer grandes hidroeléctricas, donde la recuperación, digamos, de cierto respeto por las formas económicas indígenas, por ejemplo, no pasó de ser retórica. Nunca realmente creyeron en que el mundo indígena podía generar algún tipo de forma propia de desarrollo, ¿no? Los gobiernos llamados socialistas están utilizando la propia estrategia de los neoliberales y de los colonialistas. Entonces incorporaron muy retóricamente, digamos, estas cuestiones y el tema ecológico y de los derechos de la Pachamama y todo esto, ¿no? Pero por debajo había una visión desarrollista. Entonces en ese divorcio, en esa disyuntiva, yo creo que han ganado los desarrollistas. O sea, han visto que la fuente tan grande de recursos que es el gas, pues hay que seguir explorando y explotando y buscando, y Petrobras y otras empresas tienen intereses en el TIPNIS. Por lo tanto, una carretera les viene al pelo. A partir de que se aprobó la Constitución, ha habido un giro hacia buscar garantizar la actividad económica, el desarrollo en los términos clásicos, ¿no?, de mayor producción, mayor eficiencia productiva, en un modelo extractivista, hidrocarburos, minería, agricultura. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, y en ese enfoque se han agudizado las diferencias con los indígenas de tierras bajas, que no están ligados al mercado, que no producen para el mercado, que no les interesa habilitar sus territorios y convertirlos en una fábrica de alimentos, que quieren sus territorios como espacios de vida y de reproducción sociocultural. Tanto el capitalismo salvaje transnacional como el estatismo que tiende a la corrupción y a la burocracia son ineficaces en términos de sus propias propuestas de desarrollo. Queda como opción la economía comunal. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor. Evo realmente representa un tipo de empresario campesino pequeño, fuertemente vinculado al mercado, con proyecciones individualistas y empresariales. El gobierno es secundariamente indígena y primariamente campesino mercantil. Evo Morales sí llegó a una alianza social y política con los sectores campesinos, indígenas. Es indiscutible que si no hubiese sido esta alianza que desarrolla los pueblos indígenas de tierras bajas, encabezados por la CIDOP, con el gobierno del presidente Morales, no hubiéramos tenido la constitución política que tenemos ahora. Una constitución
que reconoce ampliamente los derechos de los pueblos indígenas, que ofrece una serie de garantías a esos derechos. Y lo iniciamos nosotros los pueblos indígenas. Y todo el cambio que hay en Bolivia es gracias al movimiento indígena del Oriente, Chaco y Amazonía. Los indígenas, a costa de sufrir represalias muy graves, apoyaron al Evo contra la oligarquía de su propia región. Y este ha sido un acierto de los indígenas de Tierras Bajas, apostar por esa alianza, avanzar en esa alianza. Yo creo que esto caracterizó el primer gobierno de Evo Morales, 2006 al 2009. A partir de aquí, 2009, uno puede ver que el gobierno empieza a cambiar. Y en el tema tierra, yo te lo señalo con algunas propuestas políticas. El 2006, el presidente Morales habló de una revolución agraria que se caracterizaba por un componente, un contenido eminentemente redistributivo de la tierra. Esto pasaba por una reforma agraria en el país. El 2010, el presidente Morales habla de una revolución productiva. El 2011 se aprueba la ley de la revolución productiva, en la que se dice bienvenidos los transgénicos, ¿no? Bienvenidos los agroquímicos, bienvenida a la ampliación de frontera agrícola, se da seguridad jurídica a la propiedad privada a cambio que garanticen producción y seguridad alimentaria. Ahora, en este nuevo Estado plurinacional de don Evo Morales, cuando llegó diciendo dar tierra para los indígenas, oportunidades nuevas para los indígenas, el saneamiento agrario, esos temas no han avanzado. No han avanzado. Lo que ha hecho Evo Morales sí da resoluciones de todos los documentos que ya habían terminado los anteriores gobiernos y que estaban para solamente la firma, como decimos nosotros, y para que se entregue. Pensamos que iba a haber un gabinete compartido. 10 hombres estudiosos, 10 indígenas. De la Amazonía, del Oriente, del Chaco, del Occidente y del Trópico. ¿Ah? Porque cualquier conflicto lo iban a llamar a esa persona, decir, a ver hermano, vaya y consulte con su hermano. Un país donde 62% de la gente se autoidentifica como indígena y que de más de 130 y pico escaños en el Parlamento, solo 7 son indígenas. O sea, es reducido a una minoría absolutamente irrelevante. No hay en su gabinete que me demuestre en la actualidad si hay un indígena de ministro del Oriente y del Chaco y la Amazonía, desde que entró Evo Morales. Porque Evo Morales sabe perfectamente lo que es el trópico de Cochabamba y lo maneja como en La Palma, pero él no sabe nuestra vivencia de la Amazonía, de las 34 nacionalidades, no sabe. Sí, de hecho el Estado está más centralizado que nunca y efectivamente las autonomías indígenas son absolutamente subordinadas, están además recluidas en territorios muy restringidos, han convertido una mayoría demográfica en una minoría políticamente hablando, han neutralizado, digamos, el potencial de alternativas tanto económicas como políticas que tenían los movimientos indígenas. Entonces, efectivamente, en la Constitución lo plurinacional está totalmente culturalista, está recluido en lo simbólico, en la huipala, no hay ninguna realmente atención al carácter plural, por ejemplo, de la economía. Y no hay una atención a la descolonización. El Viceministerio de Descolonización es un fragmento totalmente chiquito e inoperante del Ministerio de Culturas. O sea, es una folclorización de lo indio. A eso se reduce la descolonización, a usar trajes, a, qué sé yo, a hacer ceremonias, pero no va al meollo de la cuestión, que es hacer de la episteme indígena una propuesta alternativa a la occidental, ¿no? El gobierno del presidente Morales tiene una concepción de lo que es el Estado plurinacional.
que pasa por un solo partido, por un solo programa, por un solo líder, mientras que los indígenas de tierras bajas creen que el Estado plurinacional se debe entender como una ensalada, como una huipala de programas que respondan a cada una de las naciones, como una huipala de rostros de líderes que responden a diversas naciones. Entonces, eso es lo que nos preocupa ahora, eso es lo que nos hace estar de pie para luchar y defender esa casa grande, que es la que garantiza nuestra existencia como pueblos indígenas, para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos y para el futuro del país y el mundo. Van a ser nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a vivir en esa tierra, van a vivir libremente y nosotros queremos que el gobierno respete a los pueblos indígenas. Creo que el poder de estas transnacionales, el poder de estos dueños del mundo es tan fuerte que aún un gobierno de tipo nacionalista como el de Evo Morales tiene que pactar y ceder paulatinamente con ellos poco a poco. Y esto es lo que se critica y esto es lo que nos parece decepcionante, ¿no? Alguien en quien sí hemos creído en su fuerza para defender los recursos naturales de una posición de dignidad, para defender lo nacional aliado a lo popular, a lo indígena, esté generando concesiones a pesar de lo que él quisiera, pero las está generando y está permitiendo que cada vez se asiente con mayor fuerza este capital transnacional. Con OAS lo firma el 2008. El 2011 se hace la marcha para exigir que eso se respete. El 2012 saca una ley de consulta, la ley 222. Y el convenio 169 dice que los gobiernos, antes de tomar medidas legislativas o administrativas, realizarán las consultas a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas. Nosotros hemos dicho que la consulta ya es fuera de tiempo porque el gobierno había hecho un convenio anterior, 2008, 2009. En esta consulta post, que ha sido una consulta tan maniobrada, la pregunta no ha sido si quieren carretera o no quieren carretera. La pregunta es si quieren intangibilidad o desarrollo. Intangibilidad o desarrollo, porque la gente ha pronunciado por desarrollo versus intangibilidad, sin discutir qué tipo de desarrollo, y desarrollo se interpreta como carretera. Esto ha sido de una manera, es decir, totalmente colonial, digamos. La intangibilidad yo creo que la ha metido el gobierno para justamente meter la trampa para que luego la gente diga, pero ¿cómo no vas a poder tocar?
O sea, porque, digamos, una reserva extractivista como la que tenían los seringueros en el norte de Brasil, no es intangibilidad, es un tipo de uso del bosque sin destruir el bosque. Bueno, eso era lo que debía haberse incluido en la ley 180. El gobierno, a partir de ahí, lo que creó fue una ley de consulta y generó todo un aparato para lograr una consulta favorable de los indígenas. El gobierno ya tenía el contrato para hacer la carretera, tenía los proyectos, había dado plata, había contratado empresas, pero estaba haciendo una consulta sobre la carretera a los indígenas, con una ley en la que no se reconocen las organizaciones indígenas existentes. Cuando ya iba a empezar la consulta, el gobierno empezó a adentrar con el ejército, con la fuerza armada boliviana, llevando motores, llevando paneles solares, llevando algunos proyectitos de tanques de agua, de escuela, lo que nunca antes había hecho después de sus 5 años de gestión. El gobierno se pasó por encima de nuestras estructuras y se fue directamente a las comunidades. Entonces nunca fue libre, nunca fue informada y nunca fue de buena fe. Por eso esa consulta no cumple con los estándares internacionales. Yo creo que en este momento la resistencia a la carretera en el Tipni sigue siendo real, sigue siendo efectiva y siguen controlando el territorio del Tipni. Creo que esto es importante. La diferencia hoy es que la lucha está centrada en ese nivel local. Y creo que esto puede ser peligroso en el sentido de que el gobierno puede movilizar fuerzas sociales, campesinas, hacia el Tipni, o puede movilizar también fuerzas represivas, militares o policiales, y es un territorio demasiado aislado, donde tarda en saberse qué es lo que pasó. Se le otorga a las Fuerzas Armadas mucho papel en el, entre comillas, resguardo de los parques naturales. O sea, empiezan a circular denuncias de que los ecologistas son organizaciones gringas que lo único que quieren hacer es proteger esos recursos como una reserva para explotarlos más adelante. Hay evidentes nexos de estas cosas ecologistas con el RED, con las intercambio de bonos de carbón, con todo este discurso, digamos, que obviamente con la Pachamama tiene muy poco, ¿no es cierto?, de responsabilidad, pero de todas maneras han generalizado a todo tipo de ecologismo el mote de que es una táctica imperialista, ¿no? Y eso empieza a hacer carne, digamos, un montón, o sea, que es como que los ecologistas se oponen al desarrollo, ¿no? Y entonces eso es lo que permite que los milicos entren como la punta de lanza del desarrollo. Y eso es explícitamente una declaración de Álvaro García Linera, que los militares son la punta de lanza del desarrollo nacional, y por eso están en todos los lugares, digamos, inaccesibles para el Estado, están los militares, básicamente en los parques nacionales. Y el gobierno le mete a la policía, le mete al ejército, porque para él le está afectando sus intereses políticos o geopolíticos y compromisos con otros gobiernos de llevar adelante una mercantilización de los recursos naturales. No se habla de la militarización del conflicto que está conectada con intereses no solamente de ideologías desarrollistas, sino de la clásica opción industrial que han fomentado los militares, que es la industrialización de cocaína, ¿no? Entonces, desde Banzer se han abierto carreteras para conectar los laboratorios con los productores de hoja de coca, la carretera al Chapare, desde Barrientos. Entonces, ese es un aspecto que en general en los análisis no se menciona, el papel de los militares como, primero, guardianes de, entre comillas, el desarrollo, y segundo, que se hacen cargo de espacios donde hay ausencia del Estado, donde la sociedad civil está fragmentada y debilitada,
y donde por lo tanto se abren como tierra de nadie espacios de impunidad. A ver, hermana, muy buenas tardes al pueblo veniano, a todos los que nos están viendo, al pueblo boliviano. Estamos aquí nosotras las mujeres presentes, aquí de frente, nunca de rodillas. Están nuestros niños también aquí acompañándonos, hermanos. Aquí nos encontramos. Mira, yo creo que en el corto plazo la resistencia del TICNIS va a lograr todavía conservar su territorio indígena. Sin embargo, hacia mediano y largo plazo, con Evo Morales o sin Evo Morales, creo que el modelo extractivista que se ha impuesto en la región, porque no es en Bolivia, nos está arrollando. El modelo brasilero nos ha enganchado a nosotros y nos lleva como el último vagón, pero nos lleva. Y las élites bolivianas creen que además esa es la única posibilidad de desarrollo que nos queda en Bolivia, colgarnos de esa locomotora brasilera. Hermano, mientras vivamos nosotros, hermano, vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender... Yo creo que lamentablemente, a mediano y largo plazo, el horizonte que estamos viendo es de asentamiento de un modelo totalmente extractivista, profundización de él. Lo voy a decir en el lenguaje del presidente Evo Morales. A la madre tierra le estamos chupando la sangre, le estamos sacando los huesos, nos la estamos comiendo, y todo en función del capital. No nos importa qué estamos haciendo. La madre tierra la estamos convirtiendo en la puta madre, y ese es el horizonte que yo veo adelante. ¡Viva el parque! ¡Viva los séculos! ¡Viva! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo fue? Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la tierra que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran dolor, el que depreda mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un